Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo unos pendientes realizados en arcilla polimérica, pero lo que realmente quiero mostraros en este vídeo tutorial no es el modelo en sí del pendiente, ya que podríamos hacer cualquier modelo, sino cómo añadirle un complemento extra para cambiar la estética por completo al pendiente, y así podemos tener dos modelos en uno. Así que espero que os guste, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Hoy voy a usar estos tres tonos de marrones y blanco separando cada uno de ellos y voy a hacer un degradado de color. Paso el rodillo para que se unan todos los tonos y ahora voy doblando por la mitad y pasando por la máquina de pasta tantas veces sea necesario hasta conseguir el degradado que busco. Vuelvo a doblar por la mitad y paso por la máquina de pasta. Y esta acción la voy a repetir tantas veces sea necesaria hasta que todos los colores se mezclen y consiga el degradado que estoy buscando. Aquí ya tengo el degradado y ahora lo paso por la máquina a lo largo para alargarlo aún más. Aquí tengo ya la largura que quiero y ahora corto un poco de blanco para que no haya tanto y empiezo a enrollar desde ahí. Ahora lo hago rodar sobre la mesa de trabajo para ponerlo más fino. Ya sobre la losa de cocción tengo colocadas como 2 gotas de agua con un poco de forma curva, que serán la base de los pendientes. Del churrito que habíamos puesto delgado voy cortando finitas láminas y las voy colocando una al lado de la otra. Paso el rodillo para unirlas y voy cortando tiras que enrollo en forma de capullo de rosa. Así tal cual. Y con ayuda de un punzón las voy pegando sobre la base del pendiente. Aquí hago otra y con el punzón la coloco en la base del pendiente. Los guantes en los dedos, lógicamente, es para no dejar huellas dactilares en el trabajo. Y así voy a hacer hasta cubrir los dos pendientes por completo. Aquí os muestro los dos ya completados y ahora con el resto de caña o churro que hice voy a hacer pequeñas cuentas que irán colgadas y haciendo de complemento a estos pendientes. Tomo una lámina y la doblo así como si fuera un pétalo de flor. Y con ayuda de una aguja o un alfiler voy agujereando los orificios para poder colgarlos más adelante. Y así de este estilo voy a hacer varias cuentas diferentes, entre ellas también algunos capullos de rosas como los que he hecho al principio. Bien, ahora tomo un trozo de este alambre plano de aluminio de los que se usan para hacer bisutería. Y me voy a ayudar de este bolígrafo que es de metal para darle forma circular. Corto el sobrante
y lo coloco de nuevo en el bolígrafo de metal. Como es un alambre muy maleable, lo paso por la mesa de trabajo en forma de rodillo para terminar de redondearlo. Y aquí lo tenéis. Ahora tomo un trozo de cinta adhesiva, la enrosco y lo pego sobre alguna superficie. Ahora tomo el tope de silicona que va sujetando el pendiente cuando te lo pones y lo pego en la cinta adhesiva por la parte más ancha hacia abajo. Y coloco el anillo que he hecho de aluminio rodeando el tope de silicona, dejándolo dentro de este anillo. Y ahora cubro el tope de silicona con resina UV, sin llegar a cubrirlo por completo para que el agujerito que tiene el tope no se cierre. Con calor quito las burbujas, aunque no se vaya a ver ya que irá detrás de la oreja. Y con la lámpara cubro la resina. Retiro la lámpara y despego el tope de la cinta adhesiva. Y con ayuda de las pinzas retiro el aluminio. Y aquí tenemos el tope. Este tope me servirá para sujetar el pendiente en sí más el complemento que le vamos a añadir. Estas imperfecciones las corregiré lijándolo un poco. Aquí ya lo tengo lijado y ahora le voy a hacer un pequeño agujero con la amoledora de mano. Y aquí lo tengo listo. Mirad, aquí tengo ya el complemento montado, no es más que las cuentas que he hecho con el churrito que hicimos al principio del vídeo, unidos a una cadenita con arandelas. Los pétalos, los capullos de rosa, etc. Lo que tu imaginación te permita hacer. Y ahora con una arandela lo voy a unir al tope que he hecho con resina UV. Y listo, aquí tenemos el tope con el complemento que va a llevar el pendiente. Y así es como queda terminado. La intención de este vídeo no es principalmente el modelo, como os comentaba al principio, ni ninguna técnica ni nada parecido. La intención de este vídeo es mostraros cómo de un pendiente podemos hacer dos, añadiéndole este complemento que os he mostrado, haciendo el tope con la resina UV. Ahora vamos a ver cómo lucen puesto. Bueno, mi gente guapa, pues aquí tenéis la primera pieza sencilla. Ya os digo que del mismo modo que he hecho este modelo, podría haber hecho otro cualquiera. Mi intención es mostraros cómo podemos añadirle un complemento extra a un pendiente. Espero que os haya gustado, regálenle un like si ha sido así, compartan el vídeo para que lleguen más personitas que pudieran estar interesadas en este vídeo tutorial. Y de camino me ayudáis mucho a seguir creciendo el canal con vuestra acción. Recuerda que quien no sabe compartir carece de emociones. Y aquí tenéis la misma pieza con su complemento, cambiando por completo la estética del pendiente. Os mando muchísimos abrazos y besitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!